Gracias, doctor León, por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Miriam? Acá nos estábamos debatiendo sobre si hay un límite en el momento en el que la justicia tiene que decidir, bueno, con todo esto que pasó, estos elementos a mí me dan los argumentos suficientes como para decir esta elección no va. Sí, bueno, ahí está muy bien. Dijeron recién allí que hay un contexto, exactamente eso. La Cámara menciona una serie de detalles que demuestran que hubo fraude. Por ejemplo, la desaparición de unas videocámaras que justamente en el ámbito donde estaban las urnas controlaba que nadie se intrometiera y pudiera hacer maniobras con las urnas. Justo desaparecieron, qué lástima. Y además también el tema de la quema de las urnas, ¿no? Bueno, entonces forma todo un contexto, aparte también que empleados de la Junta Electoral manifestaron que habían llegado urnas abiertas. Entonces hay todo un contexto, está muy bien eso que se dijo. Acá dice que ha habido un fraude que excede lo tolerable, porque es cierto que muchas veces se cometen irregularidades y nunca llegan a tener una envergadura que modifique el resultado de la elección. Pero en este caso sí, porque ha habido todo ese contexto, varias maniobras tendientes a ocultar la realidad. Ese es el objetivo. Entonces, con todo tino, jueces que les interesa hacer justicia, ¿no? Esa Cámara se destaca por ser independiente, dijeron, no, es un pilar de la República la necesidad de realizar comicios para renovar las autoridades y que esos comicios tengan que ser transparentes. Es un requisito. O ahora vamos a considerar que el fraude es algo normal. Que si el gobierno de turno quiere hacer fraude, hay que soportarlo. Pero esto es algo irrisorio, es algo ya que no tiene absolutamente sentido. Además, se acusa de destituyente a aquellos que queremos elecciones transparentes. Esto puede sentar que hace trampa, no, ese está bien, ese no es destituyente, precisamente, es destituyente aquel que hace trampa. Esto puede generar un precedente, se lo pregunto al doctor León o a Pablo Mendelevich, ¿puede generar o puede crear un precedente, digamos, porque la verdad que va a ser complicado si la justicia no hace lugar al pedido o a la apelación que está haciendo el gobierno, y si se tienen que celebrar elecciones nuevamente el 25 de octubre, no hay ley de acefalía, quizás la provincia se interviene, digamos, la situación va a ser complicada. Ahora, por el lado positivo, puede generar un precedente para que no vuelvan a suceder, ya que tenemos un sistema de votación arcaico, antiguo, que hay que cambiarlo de una buena vez, puede generar un precedente como para que no se repitan estas situaciones y que los dirigentes que las propician digan no podemos hacer esto porque si no nos van a anular la elección. ¿Cómo nos van a anular? Digamos, se puede anular la elección si hay situaciones como esta. Pero claro, pero es lo que corresponde, hacer una elección nueva. Pero en tomando las precauciones para que no se cometa ningún fraude. Hasta la Junta Electoral que designaron es una Junta Electoral que tendría que excusarse porque son todos oficialistas. Pero, más aún, la legisladora es parienta de un candidato. Entonces, la legisladora que integra esa Junta Electoral. Está el fiscal de Estado y está el vicegobernador. Es el gobierno que domina la Junta Electoral. Entonces, es una cosa ya ridícula, es ostensible el fraude, es provocativo. Entonces, me parece que estuvo muy atinada y con mucho coraje la Cámara de tomar esa decisión. Ahora, muy bien, lo que hay que hacer es apelar esa decisión si el gobierno está disconforme. Va a intervenir la Corte de la provincia. La Corte de la provincia seguramente va a cambiar el pronunciamiento de la Cámara de Contencioso Administrativa. Entonces lo que se va a hacer allí es recurrir por recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tiene un antecedente de 1991, cuyo el voto inicial, es decir, que generalmente suelen adherir después, y como ocurrió en este caso, los demás jueces, que justamente declararon la nulidad de una elección. Claro, no puede decidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto la Corte de Justicia de Tucumán no se expida antes. Pablo. León, buen día. Pablo Mendelevich soy. Sí, ¿qué tal, Mendelevich? ¿Cómo le va? Bien, gracias. En el 91, ¿qué fue? ¿Corrientes?
¿Cómo? ¿Por Corrientes fue el tema de la Corte? No, a Santiago del Estero. Ah, Santiago del Estero. Sí. Ahora, ¿por qué razón todos están diciendo que esto vaya a la Corte? Eso me llama la atención, que lo dice tanto... No, bueno, porque la Corte, de acuerdo con sus antecedentes, va a declarar nulo el acto y que se haga una nueva elección. ¿Y por qué el Gobierno Nacional está jugado a la salida de la Corte, entonces? ¿Cómo está jugado qué? A la salida de la Corte. O sea, el Gobierno Nacional también está diciendo que esto vaya a la Corte. Sí, bueno, que vaya a la Corte se puede ir inclusive por per saltum. Sería un caso... ¿se puede recurrir por per saltum? Y sí, se podría, la parte afectada puede plantear eso. Pero lo que no entiendo es, si el pronóstico es que la Corte Suprema va a terminar convalidando la declaración, la anulación de las elecciones... Sí. ¿Por qué razón el Gobierno Nacional también está...? Bueno, habría que preguntar sobre a los funcionarios del gobierno. La verdad que es una cosa muy curiosa. No sé si están tan interesados en que vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, y yo tenía entendido que ayer la Corte hizo saber que no puede expedirse hasta tanto la Corte tucumana no se expida. No, depende. Si piden per saltum, sí, lo pide considerarán. per saltum, el gobierno en este caso, que vendría a ser la parte afectada, el gobierno tucumano. El propio gobierno de Tucumán tendría que hacer decir. León, le pregunto muy cortito, termina Alperovich el 28 de octubre, no hay gobernador definido, ¿puede haber intervención de la provincia? Bueno, parece que eso también está circulando, pero no es la solución de fondo. No, claro. Si el gobierno federal interviene a la provincia, intervendría el Poder Ejecutivo, porque para que pueda actuar, claro, el gobierno federal a su vez designa al interventor. Ese interventor asume transitoriamente la función ejecutiva. También pueden intervenir la justicia, pero lo que ocurre es que tienen que apelar del fallo de la Cámara con intención administrativa, porque si no queda firme el fallo. No, lo apelaron anoche, creo, ¿eh? ¿Cómo? Creo que lo apelaron anoche. Sí, está apelado. ¿Ya la apelaron? Sí, anoche. Sí, está apelado. Bien, muy bien, la apelaron, está bien, han apelado. Ahora, a partir de allí, ¿qué interviene? La Corte, si no pidieron per saltum, va a intervenir la Corte de Justicia, claro, local. Félix La Long, Corte de Justicia local se va a expedir seguramente en forma muy rápida en contra del fallo de la Cámara. Bueno, y ahí, en la otra parte, si la parte opositora va a pelear ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias, Long, por atendernos. Y yo creo que ahí se va a... Y después, con respecto a este último nomás, sobre el caso que vence el mandato y tiene que entregar el poder, se ha dado una situación institucional excepcional. Así que él terminaría su mandato, pero podría quedar acéfalo transitoriamente por muy corto tiempo el Poder Ejecutivo, porque la legislatura subsistiría, aunque también se renueva una parte de... Claro. No, creo que en Tucumán no hay renovación intermedia, me parece, de la legislatura. Así que habría allí una situación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eventualmente seguramente fallaría en forma muy rápida, ¿no? Bien. Doctor, gracias por este contacto. Que sea muy bien, adiós. Que tenga buen día. Era el doctor León.